hay más dicha en dar que recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Ya le dije que este sería el versículo favorito de los boxeadores. Es mejor dar que recibir. Bueno, en este versículo el apóstol Pablo está revelando primero algo que me llama la atención. Mire, algo que me llama la atención, que el apóstol Pablo dice que esas palabras las dijo el Señor Jesús, pero no hay registro en ninguno de los evangelios que Jesús haya dicho esas palabras. No sé en qué momento, dónde lo leyó, quién le dijo al apóstol Pablo, o probablemente el Señor se las dijo a él de manera personal. Hay más dicha, hay más alegría, es mejor dar que recibir. Diga conmigo, es mejor dar que recibir. Yo sé que eso es contracultural, porque nos han enseñado que lo mejor es recibir, y la mayoría de nosotros prefiere recibir que dar. Nos ha pasado, nos pasa y nos seguirá pasando. Queremos recibir, nos cuesta dar. Y por eso la gente tacaña, la gente egoísta, los que piensan solo en sí mismos, son infelices, en la mayoría de los casos. Voltea a ver al de la par. Si se ríe no es tacaño, ¿verdad? Bueno, no sé. Pero la Biblia está diciendo que la verdadera felicidad viene al dar. La verdadera felicidad viene cuando damos, cuando hacemos algo por alguien más. Por eso es que ese señor Johnny Burns decía: cuando yo doy algo por alguien, cuando hago la mayor felicidad, decía él, es en hacer algo por alguien más. ¿Sabe? Hoy en día hay demasiadas cargas en los corazones de mucha gente. Mucha gente está enferma, no solamente del cuerpo, sino del alma. Le he explicado yo que cuando el alma está enferma, se enferma el cuerpo. De hecho, nosotros le prestamos muchísima atención a las dolencias del cuerpo, pero ignoramos o tratamos de ignorar las dolencias del alma. Y hasta la Biblia dice que vamos a prosperar e incluso vamos a estar sanos de acuerdo a cómo prospera nuestra alma, porque la salud integral comienza en el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que la salud emocional, oiga, es lo que va a determinar muchas veces si vamos a estar enfermos o vamos a estar sanos físicamente. Y usted quizás lo ha experimentado en su propia vida, voy a decir, una epidemia de negatividad en nuestro mundo actual. La gente vive cargada, vive como a consecuencia de eso, decepcionados de la vida, enfermos físicamente, y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere para nosotros que tengamos plenitud. Esa sería la palabra que la Biblia podría usar más comúnmente. Esa palabra nosotros la llamamos felicidad. Ese es un término muy ambiguo, pero Dios, voy a usarlo así, Dios quiere que nosotros estemos contentos, que nosotros estemos felices. No crea que Dios se alegra al verlo a usted trompudo todo el tiempo o con la cara arrugada. No, Dios quiere que usted sonría. Dios quiere que estemos contentos. Hasta le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, para que vuestro gozo esté perfeccionado. ¿Qué quiere decir eso? Él te dice: lo que necesites, pedímelo. Yo quiero que estés perfectamente contento. Ahora, encontramos entonces que Dios quiere guiarnos a nosotros a descubrir la felicidad, no en un sentido superficial, sino de una manera perdurable. Porque mire, la gente en nuestra sociedad piensa, contrario a lo que ya le dije, que la felicidad viene al recibir, al tener, al acaparar. Pero el Señor nos enseña que la felicidad verdadera viene al despojarnos, al dar, al repartir, al hacer algo por alguien más.
Entonces, en el Nuevo Testamento, yo sé, estoy recordando lo que ya le expliqué en el tema anterior. En el Nuevo Testamento, ponémelo, hay más de 50 ocasiones que aparece la frase unos a otros. Unos a otros. Y la Biblia nos menciona, de hecho, si usted fue al discipulado, en el paso 2 hablamos acerca de las veces o de las veces más comunes en que la Biblia usa la frase unos a otros. Lo que debemos hacer unos a otros o unos por otros. Y pues no voy a hablar de las 50, sino que voy a enfocarme en unas 4, 6, 8, 10, 12, no sé, en algunos durante las próximas semanas. Porque entonces está allí, míreme, está allí, en esas frases del Nuevo Testamento, el secreto a la felicidad. ¿Qué quiere decir? Usted va a tener una vida más plena, más dichosa, si aprendemos a hacer lo que Dios dice. Cuando usted y yo vivimos nuestra vida a nuestro antojo, como se nos ocurre vivirla, usted sabe bien cómo termina usted. Termina mal, mal físicamente, mal relacionalmente, mal económicamente, mal físicamente, mal en todos los sentidos. Pero cuando hacemos las cosas que Dios dice, aunque nos parezca a nosotros cosas sin sentido, si obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Amén. Ahora, la idea es que oigamos lo que Dios dice y lo pongamos en práctica. De nada sirve que usted diga, me dieron un medicamento para mi enfermedad, ¿y qué tal te va? Pues mal, yo sigo mal. ¿Y cómo te lo estás tomando el medicamento? Ah, no, no me lo he tomado, ahí lo tengo en la casa. ¿De qué sirve eso? ¿Qué quiere decir? De nada sirve que esté ahí sentadito esta noche si al salir de aquí no dice usted, voy a poner en práctica este volado. Así que no es, míreme, no es una receta que te va a funcionar o que va a darte resultados inmediatamente, pero con el tiempo serás una persona distinta. ¿Por qué? Lo dice Dios, no lo digo yo. Así que hoy voy a la segunda parte. No, bueno, poneme lo que sigue. Durante el ayuno, como era el ayuno en los tiempos de oración, comencé enseñando en este versículo, Santiago 5:16, que decía, orad unos por otros. Y se acuerda que hablamos acerca de la influencia que tiene la intercesión por otras personas, y hablamos acerca de eso. Ok, ahí descubrimos, estudiando esa vez sobre la influencia de la intercesión, que Hechos 20:35 se cumple. Porque aprendimos que cuando yo oro por otros, el más beneficiado soy yo, el más bendecido soy yo. Así que tenía razón Pablo cuando dijo, es mejor dar que recibir. Es más feliz el que da que el que recibe. Ok, entonces hoy vamos al episodio 2 y el tema de hoy es anímense unos a otros. Anímense unos a otros. Y eso está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Ahí está. Como dice, léalo conmigo, por eso anímense y edifíquense unos a otros. Por eso anímense y edifíquense unos a otros. ¿Sabe? El sentido del griego allí es que cuando yo animo a alguien, ayudo a construir a esa persona. La palabra ahí es edificar. Cuando yo animo a alguien, estoy ayudando a edificar a esa persona. Estoy ayudando a construir, estoy ayudando a crecer a esa persona. Quiere decir que cuando yo provoco desánimo, cuando mis actitudes y mis palabras desaniman a alguien, estoy destruyendo a esa persona. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice Pablo, anímense y edifíquense unos a otros. ¿Sabe? Cuando yo comencé a ser pastor, estaba en una
denominación que no quiero hablar mal de ellos, no voy a hablar mal de ellos, solo quiero mencionar este detalle. Mire, cuando yo comencé a ser pastor, comencé siendo pastor en cuando fundé la primera iglesia que yo fundé, yo comencé siendo pastor en otra denominación, no voy a decir cuál, bueno, no tiene nada de malo, en la Asamblea de Dios, ahí fui pastor por primera vez, pero fui pastor en una iglesia que ya estaba hecha. Cuando yo fundé la primera iglesia, era pastor de una denominación que pensaban que todo lo que tenía que ver con el alma era malo. Ya le dije que era una idea de los filósofos griegos. Creo que fue Sócrates el que dijo, o Platón, aquel señor del Platón, que dijo que él decía, el cuerpo y el alma son malos, el espíritu es el bueno. Y la iglesia cristiana parece que adoptó ese pensamiento de los filósofos griegos y empezaron a predicar que la gente que expresaba sus emociones le llamaban de manera peyorativa, así, almático. No sé si usted escuchó eso alguna vez. ¿No iba usted a una iglesia de esas? No, solo yo era el loco que andaba ahí. Le decían a la mara así, y era una ofensa decirle a alguien, vos sos muy almático. O sea, lo que querían decirle, entre otras palabras, es que era una persona que le prestaba atención al alma, o que se gobernaba por sus emociones, por el alma. Y entiendo lo que querían decir. El exceso de eso es malo, pero con eso llevaban a la gente solamente a buscar lo que supuestamente eran las cosas espirituales. Y lo más importante era las cosas espirituales. Por ejemplo, si alguien un domingo decía, voy a llevar a mi familia a la playa, ese cuate le quitaban los privilegios. No podía seguir. ¿Por qué? Porque le estaba dando prioridad a las cosas de la carne. Lo más importante es el domingo, la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay gente que no tiene otro día libre para salir a pasear más que el domingo. Así que decide un domingo, no voy a ir a la iglesia, le voy a dedicar este domingo a mi familia. ¿Es pecado eso? No. A mí cuando alguien me dice, pastor, no voy a llegar el domingo, voy a llevar a mi familia, andate, dale. Lo malo es que le agarre cada domingo que ir a vacilar, vea. Pero todos nosotros deberíamos aprender a tener un equilibrio y a darle tiempo a aquellas cosas que son importantes. No, oiga, como aquellos que dicen, me dicen, pastor, no, yo me siento como inquieto, a veces paso muy de mal humor en el día, quiero que ore por mí. Me acuerdo de una persona que me dijo, yo creo que siento que hasta estoy endemoniado, porque cuando alguien me habla yo quiero matar a la gente. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Bueno, entonces yo le pregunté a esa persona, ¿cuánto estás durmiendo en la noche? No, es que viera que tengo insomnio. Ahí está. Lo más espiritual que esa persona puede hacer es dormir. No necesita liberación de demonios, necesita irse a echar temprano. ¿Sí me estoy explicando? Si no va a andar malhumorado, se va a sentir endemoniado y no va a estar endemoniado. Oiga, entonces hay cosas a las que debemos prestarle atención y no se las prestamos, porque pensamos que el asunto del alma, por ejemplo, no es importante. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque la palabra ánimo viene de esa palabra que en el griego es ánima, que significa o que se traduce por alma. Quiere decir que el ánimo habla de literalmente aliento, el alma, pero aplicado a algo que se hace por otros, se refiere al hecho de dar, voy a decir, de contener, de sostener, de alentar a las personas que tienen el alma decaída, las emociones dañadas.
Y la Biblia dice que debemos animarnos unos a otros. ¿Aló? La comunidad de la iglesia existe, hablamos en la primera parte, para orar unos por otros. Hay cosas que no pasan si no hay alguien orando por nosotros. Y hay algo que no te va a pasar si no hay otros orando por vos. Ahora, igual, a veces usted puede darse ánimo solito. Y yo sé que usted se da ánimo solito, ¿va que sí? Todas las mañanas, a veces usted amanece así como decaído, con la llanta pacha, pero usted va, se baña, se para en el espejo y se da casaca solito. ¿Sí o no? Y se da ánimo, no, todo va a estar bien, este va a ser un buen día. Ánimo, muñeco, vamos con todo. Y ahí va, usted se da aliento solito. ¿Vea? Y las mujeres se ponen lo que nunca se habían puesto y se paran en el espejo, sí, me queda. Y a la que no le guste, pues me vale, ¿vea? O sea, se dan ánimo solos. Y está bien, todos nos damos ánimo solos, pero hace falta que otros nos animen. Y por eso es que la Biblia dice: anímense unos a otros. Dios nos manda a hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque a Dios también le gusta dar ánimo. Dios es un Dios que anima, que alienta. Entonces, no es ser almático darle ánimo a la gente. Fíjese que me acuerdo, bueno, en esas iglesias de las que le estoy contando, que no le voy a decir de dónde son, o sea, había que hablar sobre hablar en lengua, sobre orar, ayunar, leer la Biblia. No podía nunca nadie hablar sobre, por ejemplo, cómo cuidar el cuerpo, cómo cuidar el alma, cómo resolver situaciones, problemas entre personas, parejas, padres, hijos. Todo se resolvía orando y echando fuera demonios. Si un hijo está mal en la casa y es muy bravo y esto y lo otro, no, vamos a ir a orar a su casa porque ahí hay demonios, ¿verdad? Si un hombre es malhumorado y le pega a la mujer, hay que orar por él porque está en demonios. Todo era un asunto de demonios. Demonio de celo, demonio de ira, la demonio colorado, todo eran demonios, ¿verdad? Bueno, pero Dios le da importancia al alma y le da importancia al hecho de dar ánimo. Mire lo que la Biblia dice. Romanos capítulos 15, versículo 5, está en la pantalla, dice: el Dios, ¿cómo dice? El Dios que infunde aliento y perseverancia. Dios es un Dios que infunde ¿qué? Aliento, ánimo. A Dios le gusta animar. Dios anima. Y la Biblia dice que Jesús también lo hace. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Dice la Biblia así: a Él y a nuestro Señor Jesucristo les pido que les den ¿qué? Ánimo y fuerzas, para que siempre digan y hagan lo bueno. Otra vez: a Él y a nuestro Señor Jesucristo les pido que les den ánimo y fuerzas. Pablo está diciendo: yo le oro al Padre, yo le oro al Señor Jesucristo para que les den a ustedes ánimo. Así que Dios es un Dios que anima. Jesús también anima y el Espíritu Santo también lo hace. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Jesús dijo estas palabras: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro ¿qué? Otro consolador, otro consolador. ¿Por qué otro? Y ahí está, ese otro consolador es el Espíritu Santo. ¿Quién era ese otro consolador? El Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo era el otro consolador, quiere decir que antes había un consolador. ¿Quién es ese consolador? Jesús era el consolador. Ahora Él se iba y enviaría al otro consolador. Ya le expliqué que la palabra, dale un clic a eso por favor. Siguiente, hijo lindo, gracias. Que la palabra que se usa en el griego para decir consolador ahí es paracletos. Es paracletos.
Y la palabra paracletos se usa para definir a personas solamente en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento. 4 de ellas al Espíritu Santo. Una de ellas se usa para llamar o para nombrar al Señor Jesús. 4 veces la palabra paracletos se usa para hablar de quién, del Espíritu Santo. Pero hay una de ellas que se refiere para hablar del Señor Jesús. ¿Cuál? En Juan 2, cuando Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado allí es paracletos. Así que el primer consolador que vino era el Señor Jesucristo. Ahora el Señor dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. O sea, es mentira eso de que el Espíritu Santo viene y se te va cuando pecas, y que se va cuando te enojas y eso. El Espíritu Santo vino para estar, ¿cómo dice? Siempre en nosotros. El Espíritu de verdad, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entiendan los tiempos. Los discípulos en ese momento no tenían al Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo vino a estar en ellos? Cuando Jesús se fue y vino el Espíritu Santo. Vino para estar en ellos. Ahora, hoy, el Espíritu Santo está con usted y en usted. Amén. ¿Cuánto tiempo dice el versículo 16? Para siempre, para siempre. Ahora, lo que me llama la atención es eso que le dije, que la palabra consolador es paracletos, y es una palabra que se usa en el griego para también hablar de dar ánimo. Un paracleto era una persona, era alguien que daba ánimo. Poneme lo que sigue, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Mire lo que dice. Bueno, ya vimos, Dios nos anima, el Espíritu Santo anima, Jesús anima, y la Biblia también. Romanos 15, 4 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. La Reina Valera dice las Escrituras, aquí traducen la Biblia, es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ¿qué? Ánimo y paciencia. Ánimo y paciencia. Ánimo y paciencia. Así que Dios nos anima, el Espíritu Santo nos anima, Jesús nos anima y la Biblia nos anima. ¿Qué más? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1 dice que la gente que ya murió, que murió en Cristo y está en el cielo, constituyen una multitud. La compara Pablo a ese montón de gente que está en el estadio echándole porras al corredor en el estadio. Y dice el versículo 1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Oiga lo que el apóstol está diciendo aquí, que cuando alguien muere y va al cielo, se suma a esa nube de testigos, a esa multitud de testigos. Mírenme pues, ¿qué significa? Que la gente que ya se nos adelantó, están desde allá viéndote y desde el cielo te animan. Los santos que ya están con el Señor nos animan desde allá. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar cristiano que está en el cielo? ¿Sí? Ahora imagínese a ese familiar suyo viéndolo a usted, dándole ánimo. No vayas a chupar. Los viernes se preocupa, ese es su familiar suyo, ya va, no se preocupan en el cielo, pues, pero está ya diciendo, no, hoy no vaya a ir a chupar, no vayas a chupar. Y cuando usted se va para la casa el viernes, se alegra.
Cuando el domingo te levantás y venís todo cheloso al culto, se alegra, por lo menos veniste, ¿verdad? O sea, hay una multitud de testigos dándonos ánimo. Entonces, mire pues, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Quiero que vea la importancia que Dios le da al hecho de dar ánimo. Lo hace Él, lo hace Jesús, lo hace el Espíritu Santo, lo hacen las Escrituras, y todos los santos que ya subieron para estar con Él también nos dan ánimo. Como ya le dije, poneme lo que sigue. La palabra paracleto describe a alguien que anima, pero hay una variante de esa palabra que es paraclesis. Paraclesis es el acto de actuar como un paracleto. Ese sustantivo paraclesis es una combinación, igual que paracleto. La palabra es la combinación de para, la palabra en el griego para significa junto a, y la palabra kaleo en el griego significa llamar. Entonces, la palabra paraclesis o paracleto significa ponernos junto a ellos y llamar a la gente por su nombre. En otras palabras es, me paro junto a alguien y lo reconozco, y estoy allí como, ¿cómo llamaba Juan a Jesús? Abogado. Estoy allí para ayudarte, de tal manera que si hace falta defenderte, yo te defiendo. Y mire, y no hay nada que nos anime más de enterarnos de gente que cuando vos no estabas ahí te defendieron. No hay nada que desanime más que gente que se dice tu amigo, cuando vos no estabas ahí se sumaron a los demás para hablar mal de vos. Eso desanima. Pero no hay nada que anime más el que vos no estés ahí y otros te quieran acabar, y que salte alguien y diga no estén hablando eso. Eso no es verdad. Ese es un paracletos. ¿Usted ha sido un paracleto? ¿Aló? Dios nos llama a tener esta función en el cuerpo de Cristo. Animamos a alguien entonces cuando nos paramos junto a ellos para defenderlos. Nos paramos junto a ellos para compartir sus cargas. ¿Sabe? Hay un pasaje en la Biblia que quiero mencionar y me llama poderosamente la atención. Mateo capítulo 16. Mateo 16 cuenta, antes de leer, míreme pues, la Biblia dice que en este pasaje, la Biblia se concentra en una conversación entre Jesús y Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba Pedro? No se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y fue justo en este momento en que Jesús llama a Pedro por primera vez. Antes se llamaba Simón. Ese día Él le dice, ahora serás Pedro. Vean, ese día. Pero antes de seguir, mire, dice la Biblia que ellos llegaron a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo se llamaba así en honor a el emperador, y era una ciudad, voy a decir, de las más modernas de aquel entonces. La mayoría de los discípulos vivían en regiones rurales, así que cuando llegan a la ciudad de Cesarea de Filipo se quedaron sorprendidos y dicen, qué bonito esto. Y una de las cosas curiosas de las ciudades así es que había una mezcla de creencias, porque venía gente de toda la región de ese entorno, y llegaban a esas ciudades a hacer negocios. Así que había gente de todas las religiones conocidas en ese entonces. Y en medio de esa, voy a decir, de esa variedad de creencias, surge esta conversación. Capítulo 16, versículo 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Quiero que note eso. Los judíos no creían en la reencarnación, no, pero ahora se habían mezclado las creencias de otras religiones con la religión judía, porque hasta los judíos estaban creyendo en la reencarnación, que Jesús era la reencarnación de algunos de estos profetas. Y bueno, dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, quiero que vea pues, el Señor les dice, ¿qué dice la gente de mí? Y ellos comienzan a decir, dicen que sos fulano, mengano, sutano, cualquiera de los profetas. Pero luego les dice, ¿y ustedes? Ustedes, esto es lo más importante, ustedes. ¿Qué creen ustedes de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y allí el Señor los está confrontando, oiga, con la necesidad de indagar en su corazón. Porque nosotros es fácil que hablemos de otros y ellos podían decir, no, la gente dice que sos Jeremías, la gente dice que sos Elías, otros dicen que hasta sos Juan el Bautista. Ok, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Probablemente los discípulos en algún momento habían tratado de analizar quién es de verdad este, quién es él. Algunos ya habían llegado a algunas conclusiones, pero no estaban seguros. Y entonces, cuando Jesús les pregunta a ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hubo silencio. Alguien se aclara la garganta y todos voltean a ver. ¿Adivinen quién era? Sí, el mismo de siempre, Pedro. Chute, igual que vos, ¿verdad? Ahí estaba Pedro. Todos, ¿y ustedes quién dicen? Todos se quedaron callados. Y alguien entre los 12 dice Pedro, me imagino que cuando él se aclara la garganta, algunos suspiran. Ay, no. Y Pedro dice, mire, Pedro revela la declaración más poderosa que hasta en ese momento un discípulo pudo haber dicho del Señor Jesucristo. Él le dice, ¿cómo le dice? En el versículo 16, el final, dice, tú eres, ¿el qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que vea, para nosotros decir Cristo ya a estas alturas nos suena como muy común decir Cristo, por nuestro trasfondo cristiano, católico, como quiera. Cristo es una frase, es un nombre muy, muy conocido para nosotros y usamos ese, que no es un nombre, sino un título para referirnos al Señor Jesús. El título Cristo significaba literalmente el ungido. Y aunque habían habido muchos que se autonombraban Cristos o ungidos, la profecía decía que Dios enviaría a su ungido. O sea, estaban esperando a uno, al único, al enviado de Dios. ¿Para qué? Para devolverle a Israel el reino que habían perdido, entre otras cosas. Ellos pensaban, para los israelitas, ellos se limitaron el concepto de lo que venía a ser el Cristo a que les devolviera la autonomía en Israel, porque en ese momento los gobernaban los romanos. Algunos hasta pensaban que iba a ser un líder militar y que iban a hacerle un golpe de estado a los romanos y los iban a echar de Israel. De hecho, había una secta religiosa militar que se llamaban los celotes. De hecho, Jesús tenía un guerrillero de esos entre sus 12, que también se llamaba Simón. Era guerrillero. ¿Por qué se unió a la causa de Jesús? Porque dijo, este sí nos va a ayudar a que le demos vuelta a los romanos. Entonces, oiga,
decirle a Cristo, o decirle, perdón, al Señor Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De hecho, nosotros esa frase la hemos dicho un montón de veces, la hemos leído muchas veces, y no logramos ubicarnos en el momento en que un sencillo pescador que no sabía leer muy bien, que no había ido a la escuela, que quizás nunca había leído un libro, que ahora expresa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él estaba diciendo que Jesús era el enviado de Dios y que Jesús era Dios mismo, porque era el Hijo de Dios, compartía su misma naturaleza. En la mentalidad hebrea, decir que alguien era el Cristo no solamente estaba diciendo que Él era el mejor de la clase, no, sino que Él era la clase. Decir que alguien era el Cristo no era una palabra final, no, era la única palabra que definía el futuro de Israel. Así que decirle a Cristo, a Jesús: tú eres el Cristo, esa era la declaración más poderosa que ninguno de sus discípulos había dicho jamás antes. Poneme lo que sigue. No está. 16, 17. Regresa, por favor. No lo puse. Búscame. Está Mateo 16, 17. Quiero que vea eso. Mateo 16, 17. Míreme, cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús prácticamente saltó de alegría cuando escucha a Pedro decir eso, y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga eso: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque había otro Simón ahí, ya le dije. Le dice quién para que no se confunda el otro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que dijiste no se te ocurrió a vos, no viene de tu mente, no te lo contó otra persona, te vino del Padre mismo. Aleluya. ¿Sabe qué significa Simón? Simón significa el que escucha. Contrario a que Pedro no le gustaba oír a nadie, ¿va? Pero su nombre significaba el que oye. Y en ese momento, por eso es que Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, porque has oído al Padre. Solo póngase a pensar en esto. Míreme, todas las veces que la gente decía de Pedro, no decía cosas como: bienaventurado eres, Simón. ¿Qué decía la gente de Pedro? Metido, chica, otra vez vos. Siempre. Y claro, él se lo ganaba porque él era impulsivo, él no pensaba para hablar, él era de los que pensaba: es mejor pedir disculpas que pedir permiso, pero nunca pedía ni disculpas ni permiso. Él era así, igual que vos, mal hablado. Ahora se imagina todas las veces que la gente le reprochó a Simón su forma de hablar, su forma de caminar, su manera de comer. A ese lo regañaba la mujer: no bajar las manos de la mesa, no comas con la boca abierta, todas esas cosas, ¿verdad? Pedro, yo me lo imagino a Simón, difícilmente en su vida había escuchado unas 5 veces que alguien dijera algo bonito de él. Y ahora él se atreve otra vez, una de tantas veces, a decir algo sin pensarlo. Y está diciendo algo muy grave, muy grande. Él cuando lo dijo probablemente pensó: ya la regué, esta mara se me va a venir encima, ¿verdad? Ya me van a decir. Y seguramente alguno de los que estaban ahí pensó: se pasó.
Quizá escuchó murmullos detrás de él. Pero ¿qué escuchó del Señor? El versículo, hijo lindo, el versículo. ¿Qué escuchó el que pusiste? 16, 17 de Mateo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir te lo reveló Dios el Padre. ¿Sabe? En lenguaje salvadoreño actual, es como que el Señor le hubiera dicho: eso es, vos sí sabes. Buena lechele, me llega este Pedro, es buena onda. Esa era la manera. Nosotros ahora lo entendemos así. Eso es lo que escucharon todos, eso es lo que escuchó Pedro. Contrario a lo, como ya le dije, a lo que probablemente había oído toda su vida. Lo que Jesús le dice a Pedro ahí es lo equivalente a una ovación de pie. Jesús celebra las palabras de Pedro. Es como que le dijo: dame los 5. Usted no sabe qué impacto se tiene cuando una persona que se considera superior le dice a una persona que se considera inferior: dame la mano, o le da un abrazo, o le da los 5. Me encanta a mí hacer eso con los niños. Cuando los niños ya van para su clase, yo le doy los 5 a los niños. Hay niños que están esperando que yo esté ahí detrás de la cabina, porque pasan todos los domingos buscando que yo les dé los 5. Ve esas caritas, algunos de ustedes tal vez se habrán fijado. Ve la carita de esos niños cuando alguien le dice: dame los 5. Es como: celebremos que estás aquí. ¿Por qué? Cuando usted le dice a alguien: dame los 5, está diciéndole: celebremos. Somos aliados en algo bueno que pasó. Es lo que el Señor le está diciendo a Pedro: dame los 5, Pedro. Y sabe que es lo más poderoso. Como le dije, ese día le cambió el nombre. Y después le dice: ahora te vas a llamar Pedro. La palabra Pedro viene de Petros. Petros significaba piedra. Y eso podía haber sido por 2 razones. Una, porque él era ordinario como una piedra, duro como una piedra, o sólido como una piedra. Sólido como una piedra. Más adelante, en ese mismo pasaje, le dice Pedro, le dice: sobre esta, ahora tú te llamarás Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál era él era Petros y había una Petra. Petros es piedra, Petra es montaña, piedra gigante. Lo que estaba diciéndole a Pedro: vos y yo somos iguales, hay algo que compartimos. ¿Sabe? Me imagino de ahí en adelante, cada vez que alguien escuchaba que Jesús le decía a Simón: Pedro, todos se quedaban viendo y se sonreían. Pero Pedro no le cabía el gozo en el pecho, porque es como que le dijeran la Roca, de apodo así, Rocky. Cada vez que Jesús llamaba a Simón Pedro, se acordaban de aquel día en que dijo: bienaventurado eres, Simón. Míreme para acá. Jesús está actuando ahí con Pedro como un paracleto. Le está dando ánimo al que probablemente nunca había escuchado algo como eso. ¿Y por qué eso es significativo, importante para nosotros? Quiero que vea los estudios que han determinado últimamente cuánto vale el dar palabras de ánimo. Ponémelo, por favor. Hay un doctor que es un investigador judío, el doctor John Gottman, está ahí en la pantalla. Él hizo un estudio donde identificó la característica más importante en las parejas felices, y él decía que los hogares sanos disfrutan una proporción positivo-negativa de 5:1. ¿Qué significa eso?
que por cada comentario negativo, por cada crítica en esa pareja, hay 5 actos o 5 palabras de ánimo. Así que él decía, este es el porcentaje que mantiene a las parejas felices, es que por cada palabra negativa, por cada crítica, esa persona recibe 5 palabras positivas. ¿Qué quiere decir? Que en el estudio que hizo este doctor, es que para ser feliz la gente necesita más que críticas, más que regaños, más que reprimendas, necesita palabras de ánimo. ¿Aló? Algunos de ustedes viven diciéndole a sus hijos que son lentos, hasta pasmados. Sos bruto, no entendés. Tal vez te lo dijeron en tu casa. ¿Aló? No levanten la mano, no estamos pasando lista. Mire, y somos muy buenos para recalcar, para señalar las cosas que nuestros hijos hacen mal. ¿Y qué tal cuando hacen algo bueno? Sí, en el año pasado que dejó 2 materias, casi lo maldijiste en griego, en hebreo y en arameo. Y cuando pasó en limpio, ¿qué dijiste? Vayan, al fin. Si vos no tenés otra cosa más que hacer aquí, solo eso. ¿Sabe? Nosotros tenemos la tendencia, míreme, y hay que aceptarlo, nosotros nos fijamos y nos esforzamos en señalar lo malo, no lo bueno. ¿Aló? Tenemos la tendencia, mire, si usted ve a alguien que viene, se lo encuentra en cualquier lugar, tiene un par de meses de no verlo, lo primero que ve con esa persona es algo malo. Trae una camisa muy bonita, pero lo primero que usted se fija es que la camisa le queda apretada y usted dice, qué gordo que estamos, uy, te ves enfermo. Tenemos la tendencia, tal vez usted no, solo yo, porque yo soy el malo, pero tenemos la tendencia a ver primero lo malo y no lo bueno de la gente. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca? Le dijo Dios a Jeremías, si aprendes a sacar de lo vil cosas preciosas, serás como mi boca. Porque si alguien tiene cosas que decir de vos malas, es Dios, pero no te las dice. ¿Aló? ¿Cómo nos llama Él? Santos, amados, hijos, hijas. ¿Aló? Bueno, poneme lo que sigue. El estudio se amplió a equipos comerciales y dice, en el estudio que se realizó sobre liderazgo eficaz, se descubrió que los equipos de alto rendimiento experimentan una proporción positiva o negativa de casi 6 comentarios positivos por 1 negativo. Así que los equipos que funcionan mejor son los que reciben más ánimo que críticas. De modo contrario, sigue diciendo, los equipos de bajo rendimiento tenían un promedio de 3 comentarios negativos por 1 positivo. Las personas, oiga, que animan, que logran ver algo bueno en vos, son las personas que se parecen a Dios. Poneme lo que sigue. La doctora Barbara Fredrickson es autora de un libro que se llama Vida Positiva, es psicóloga social. Ella afirma en ese libro que las emociones positivas incrementan, dice, nuestra capacidad de conocer la realidad, lo que nos permite ver el panorama general y expandir nuestra visión periférica. Al abrir la mente, las emociones positivas nos ayudan a fortalecer nuestras relaciones e incluso a mejorar nuestra salud física. Dice, porque nos aumentan la energía. Oiga eso, las palabras de ánimo aumentan la energía, hacen que la gente
mejore físicamente. Dice, en contraste, los estados neutros tienden a limitar nuestra mentalidad y las emociones negativas la contradicen mucho más. El estado neutro, cuando no decís nada. ¿Aló? No decís gracias, no decís por favor, no maltratás, pero no decís nada bueno. Bueno, lo que quiere decir todo lo que dice ahí esta señora es, por ejemplo, que si un entrenador de fútbol quiere que sus jugadores hagan goles, en vez de gritarles, tiene que animarlos. Aunque a veces dan ganas de gritarle a alguien, va. Pero dice que es diciendo cosas positivas, es que la gente realmente se dispone a hacer lo bueno. Poneme lo que sigue. Me gusta esa frase, si pudiera tomarle una foto sería fantástico. En conclusión, esta señora dice: las personas encuentran la manera de convertirse en lo que las motivas a hacer, no en la que las obligas a hacer. Otra vez, las personas encuentran la manera de convertirse en lo que las motivas a hacer, no en lo que las obligas a hacer. Míreme, se cuenta la historia de una mujer que se quería divorciar. No levante las manos y no le pregunte si usted se quiere divorciar, ¿qué le pasa? Y los otros me que volteando a ver quién va. Nadie, hombre, nadie. Mire, había una señora que se quería divorciar y fue a donde el abogado y le dijo: me quiero divorciar por esto y estas razones. Y el abogado le dice: sí, está bien, vamos, sí, me parece, es viable, se puede hacer rápido. Sí, le dijo ella, pero yo no solo quiero divorciarme de él, quiero quitarle todo. Bueno, le dice el abogado, va a ser difícil. Bueno, lo que podamos quitarle, pero más que eso, yo quiero que sufra. Entonces el abogado le dijo: bueno, ¿quiere que sufra? Hagamos algo, le dijo. Démosle unos 6 u 8 meses. No hagamos el divorcio ahorita, no procedamos ahorita. Y durante estos 6 u 8 meses, usted sea la mujer más cariñosa. Cosas que usted nunca le ha dicho, dígaselas ahora. Fíjese en cosas buenas que haga y dígaselas. Entonces, el día en que se vaya a divorciar, él no se lo va a esperar y se va a sentir destruido porque lleva 8 meses diciéndole solo cosas buenas. Y el día que usted le diga quiero el divorcio, él va a quedar destruido porque no se lo espera. Y a la mujer le pareció fantástica la idea. Dijo: eso quiero, dijo, eso. Entonces dejemos aquí en pausa esto. Dentro de 6 meses, 8 meses hablamos otra vez. Se fue la mujer a hacer lo que el abogado le recomendó. Y él lo trataba de mi amor. Él le decía: mira, me gusta cómo te ves haciendo esto, gracias por aquello, sos un hombre responsable, sos un buen padre. Y durante todos esos meses ella empezó a decirle a él las cosas que nunca le había dicho. Un año después de eso, ella se encontró al abogado en un centro comercial y el abogado le dijo: ¿y qué onda? Yo me quedé esperándola, le dijo. Ah, no, es que ya no nos vamos a divorciar. ¿Y por qué? Es que usted me dijo que yo le dijera las cosas que yo veía de él buenas, y se las empecé a decir y se las empecé a decir, y adivine qué, él empezó a cambiar y empezó a cambiar y empezó a ser mejor y mejor. Y entonces yo empecé a probar, me gusta cómo haces tal cosa, y iba él y lo hacía más seguido. Y ahora él se convirtió en el hombre que siempre quise que fuera. Yo no me quiero divorciar. ¿Aló? ¿Qué quiere decir eso? Eso está escrito en uno de estos libros que le estoy mencionando. Que las palabras de afirmación pueden construir, es lo que decía Pablo: anímense y edifíquense unos a otros. Las palabras de afirmación pueden edificar una vida, pueden construir una vida.
Pero si usted le vive diciendo a las personas que son malas, que son feas, que son inútiles, se van a convertir en esas personas. O por lo menos van a ser esas personas con usted. Si usted le vive diciendo a alguien, vos sos una persona con malas actitudes, siempre esa persona va a tener malas actitudes con usted, siempre. ¿Sabe? Hay una conspiración de desánimo en nuestra sociedad actual. Solo basta ver las publicidades en la televisión, en las redes sociales, y usted se da cuenta que las empresas gastan miles de millones de dólares para convencernos a usted y a mí de que nosotros no somos suficientes, de que somos insuficientes, de que estamos mal. Para vender cremas de la piel, te dicen que tenés una cara como de pasa, arrugadita. Para venderte nueva ropa, te dicen que la ropa que tenés es fea, está pasada de moda. Para venderte tintes del cabello, te dicen que tu pelo está bien feo, que no tiene color, que no tiene vida. Y eso es lo que te dicen. Y sale una mujer que se echa su champú y en el momento en que se le echa el pelo, fantástico. Allá va vos a comprar el champú. Si mi abuelita se bañaba con, ¿cómo se llamaba? Jabón de cuche. ¿Cuántos se bañaban con jabón de cuche aquí? Solo usted. Ah, usted también. Chócala. Ah, también allá. Esta gente no sabe lo bueno, va. Bueno, mire pues. Las empresas de mercadeo usan a las mentes más brillantes para convencer a nuestra generación de que estamos rellenitos, que olemos mal, que somos feos, que estamos pasados de moda. Estamos bajo ataque. Todos los días alguien te dice que algo en tu vida está mal. Salen unas mujeres allí, estaba viendo un día de estos unas mujeres que dicen, esta es la prueba de los 10 días de no sé qué, del desodorante con crema de ballena y de no sé qué, ¿sabes? Y que es para que se te despinte el sobaco. ¿Ha visto usted eso? Y esta es la prueba que se echan y que no se vean el sobaco hasta cuando terminen el proceso. Y sale una mujer ahí, sí, enseñando, ay, sí, y sí. Vea el anuncio, vea el anuncio. Por lo menos 2 de las 3 mujeres lo tienen igual que como al principio. Ah, pero y yo digo, qué descaro, incluso ponen eso en la tele, vea. No les cambió el color. Ah, pero ellas ya se sienten, pues están engañadas. Siempre hay alguien diciéndote que no está bien, que tu color es demasiado oscuro, que tu color es demasiado pálido. Siempre hay alguien que te dice que tu pelo liso es muy feo, de que tus colochos son muy feos, que sos muy gordo, que sos muy seco, que sos muy alto, que sos muy bajito. Siempre habrá alguien diciéndote que estás mal. Ahora, míreme, ¿qué vas a hacer? La Biblia dice que nosotros en el pueblo de Dios tenemos una vocación, ser el paracleto de los demás. Dar ánimo es nuestra vocación. ¿Le va a recordar usted a los demás que Dios los ama y que los ama justo así, porque Dios los creó así? Que somos escogidos, que tenemos destino, que Él está de tu lado y no en tu contra, que sos amado, que sí, todos nos equivocamos, que sí, todos fallamos, que sí, todos tropezamos, que somos sus hijos, que Él nos ama siempre. Quiero que vea, y con esto termino, Lucas capítulo 8 versículo 45. Ayúdenme con el piano, por favor. ¿Se acuerda de ese pasaje? Jesús va caminando y una mujer enferma, que dice la Biblia que tenía 38 años, si no me equivoco, de estar enferma, tenía flujo de sangre. Y la Biblia dice que en medio de la multitud que lo apretaba, ella toca el borde del manto de oración del Señor.
y es sanada. Dice que cuando lo toca, en el momento deja de sangrar. Literalmente la Biblia dice que ella sintió cuando se sanó. Entonces Jesús se detiene y dice esas palabras, Lucas 8:45. ¿Quién me ha tocado?, preguntó el Señor. ¿Quién me ha tocado? La Biblia dice que la mujer se asustó, rápidamente se paró y trató de esconderse entre la multitud. 12 años, no 38, 12 años la mujer había estado enferma. 12 años de rechazo, 12 años de desconfiar, de dudar. Los discípulos le dicen, la gente te aprieta, ¿por qué dices que alguien te ha tocado? Y el Señor le dice, no, es que alguien me ha tocado porque salió poder de mí. Obviamente le está diciendo, alguien me tocó con una intención distinta en su corazón. Y esto es lo que me llama la atención. ¿Qué necesitaba la mujer? Ser sanada físicamente. Eso andaba buscando ella, ser sanada. 12 años de ir probando un montón de cosas, 12 años de haber sido decepcionada, y estaba destruida emocionalmente y físicamente también. Pero ese día fue sanada en su cuerpo. Era como para meterse entre la gente y salir corriendo, y hasta ahí. Pero ella se queda. Y el versículo en Marcos, ese es Lucas, Marcos en el capítulo 5 dice, la mujer sabiendo, dice, lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y temblando de miedo. ¿Qué dice? Lea, y temblando de miedo, ¿qué dice? Le dijo toda la verdad. Míreme acá. ¿Qué hizo la mujer? Le contó todo. ¿Qué hizo la mujer? Le contó todo. ¿Hacía cuánto tiempo la gente no le escuchaba a esa mujer? ¿Hacía cuánto tiempo alguien no se sentaba para oírle la historia a esa mujer? Jesús se tomó el tiempo de escucharla. Ya le dije, él no tenía necesidad de hacer eso. Ella, que buscaba ser sanada físicamente, ya había conseguido su milagro, era suficiente. Los discípulos y las demás personas estaban como inquietas. Vaya, ya se sanó la mujer, sigamos. Todos tenían prisa, el Señor no. Él está parado frente a la mujer. ¿Qué está haciendo? Escuchando todo. Ese día el Señor no solo sanó su cuerpo, sanó su alma. Porque por primera vez en muchos años alguien se detuvo a escucharla. Jesús te ha demostrado a lo largo de los años que se interesa en vos, en las cosas pequeñas de tu vida, y lo ha hecho por mucho tiempo. Ahora Él te pide que vos y yo nos convirtamos en los consoladores de otros. Presta atención. La Biblia dice, Hebreos 10:24, y termino, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primera Tesalonicenses 5:17. Ayúdame con las luces. Mire ese versículo, léalo conmigo desde ahí donde está. Busquen lo mejor del otro y siempre hagan su mejor esfuerzo para sacarlo a relucir. Míreme acá. Yo sé que usted sabe lo que significa que en tus peores momentos, cuando estás a punto de rendirte, alguien te escriba, alguien te llame y te anime, te dé palabras de aliento, te dé palabras de Dios, o te diga algo en tu vida que ve que nadie más lo ha notado. Yo sé que vos sabés lo que significa que alguien en tus peores momentos te abrace y haga una oración por vos. Ahora el Señor te dice que te toca devolver el favor. Este debería ser el lugar donde animamos más, criticamos menos. Por eso yo quiero que cierre sus ojos un momento, y ahí donde está,
usted le pueda primero dar gracias a Dios por el aliento que nos da a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra y a través de otras personas. Gracias, Señor. Gracias. Porque en los momentos de necesidad tú has mostrado tu cuidado para con nosotros. Porque nunca nos dejas. Y lo has hecho saber a través de muchos medios hoy. Nosotros te damos gracias. Pero esta noche te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser paracletos de los que necesitan aliento. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo le hable a nuestros corazones, nos dirija, que seamos dóciles y nos dejemos usar para traer esperanza, confianza, fortaleza, ánimo al corazón de alguien más. En el nombre de Jesús, háblale a tus hijos, háblale a tus hijas, guíalas, guíalos, Señor, a hacer aquello que tú anhelas que hagan, para sostener al caído, para fortalecer al débil, para alentar al desanimado. Que sean sus palabras, sean sus manos, sean sus acciones las que tú utilices para levantarnos, en el nombre de Jesús. Y esta noche rogamos por todos aquellos que están desanimados aquí o a la distancia, que tu Espíritu Santo les hable, les aliente, que tu Espíritu Santo utilice personas, Señor, que envíe personas, que acerque personas al que está necesitando hoy con urgencia tu voz a su corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Le da un aplauso al Señor.